Molt bona tarda, Antoine Leonetti. Muy buena tarde, buenas tardes. Antoine Leonetti es gestor cultural, doctor en Derecho, profesor en la UOC de Gestión de Acontecimientos y es el director del FIRE, la Mostra Internacional de Cinema Gai Lèsbic de Barcelona, que empieza ya en prácticamente unos días. En semana y medio ya hemos empezado, incluso porque hemos empezado con algunas actividades previas. O sea Y que este ya año, estamos. con este título tan sugerente, esta imagen tan potente del Ni un pas enrere, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hemos querido dedicar esta edición a los primeros luchadores que son estas personas que en el bar Stonewall hace 50 años decidieron decir no a la policía, decidieron no a ser encarcelados otra vez y fueron realmente los pioneros y los primeros militantes LGBT del movimiento que conocemos hoy. Es decir, todo el movimiento LGBT actual deriva de alguna manera de estos luchadores neoyorquinos que en el 69 empezaron con todo. Al año siguiente fue la primera Gay Pride y pues eso, la edición de este año es un homenaje a esta época. Entonces el cartel que tenemos ahora es eso, ¿no? Una imagen un poco revolucionaria, se ve el arco iris detrás de los 8 colores, no de los 6, que es el primer arco iris que incorporaba el rosa y el turquesa. Y la selección pues ha seguido un poquito también esta idea. ¿Y tiene también algo que ver esa idea más combativa con la emergencia de discursos de odio de nuevo contra...? Por supuesto, y tiene mucho que ver, de hecho, con la inauguración en Barcelona del primer centro LGTB. Hace 4 meses apenas se inauguró el centro LGTB de Barcelona y, como sabes, una semana después fue víctima de un ataque homófobo con rotura de cristales en la fachada, pinturas homófobos, y al día siguiente nos reunimos todos para protestar. Y uno de los lemas, una de las cosas que gritaba la gente en la calle era eso, ni un paso atrás, ni un paso enrere. Y dijimos, pues ya está, es lo que queremos también nosotros transmitir este año en el festival. Te voy a preguntar como las grandes cosas como que yo quiero saber también como usuario, pero que mucha gente se pregunta. Bueno, la primera es la elección de la película de inauguración. ¿Qué nos puedes decir de...? Canary es una película de Sudáfrica, es una película muy importante porque hay muy poco cine surafricano de temática LGBT y es una película muy delicada, es una comedia, un poco al estilo de Wes Anderson, con esta estética un poco cómica y a la vez seria. Y cuenta la historia de un chico que para intentar escapar al servicio militar se enrola en un coro del ejército y al final caerá igual en el ejército. Claro. Y es interesante porque es la época del apartheid, es una época muy difícil, en plena guerra, digamos, se enrola en esta institución y ahí conocerá a otro chico y no os digo más. No puedes decir más. No. Y luego, ¿alguna recomendación de la mostra que tú digas, bueno, particularmente esta película que me hace especial ilusión o qué? Bueno, las películas que tienen un poco que ver con la temática de este año, ¿no? Con esta idea de poner el foco sobre los primeros luchadores. Hay unas cuantas películas que tocan esta temática que creo que son importantes de ver. En particular, un largometraje de ficción australiano que se llama Riot y que se focaliza sobre esto, sobre los primeros años de la lucha por los derechos en Australia. Un poco lo mismo que pasó en Stonewall, en realidad, ¿no? Un grupo de gente que decidió también un día, inspirados por los luchadores americanos, decidieron decir no a la policía y a las redadas policíacas. Riot. Otra película que es un documental muy bonito, muy divertido, se llama An Army of Lovers, un ejército de enamorados, literalmente, y es un documental de Suecia, un documental que pone la luz sobre estos primeros cineastas que empezaron a hacer cine LGBT, ¿no? De los primeros cineastas que tocaron el tema de la homosexualidad en el cine a principios de los años 70, cuando el estado del bienestar en Suecia, ¿no? Estaba en pleno auge, pero no tocaba realmente el tema de la homosexualidad. Y estos primeros cineastas todavía viven hoy y el documental les entrevista y hay muchas imágenes de archivo, ¿no? de la época, pero también de ellos hablando hoy de sus experiencias con mucho sentido del humor. Siguen viviendo como vivían hace 40 años. Es un documental muy recomendable.
Hay un documental que también trata el tema, por ejemplo, de la homosexualidad en el deporte, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los deportes de élite? ¿No? Es un último reducto, podríamos decir, donde la homosexualidad todavía no está visibilizada, se podría decir. Entonces, este documental que se llama Alone in the Game, pues da voz a algunos atletas, algunos que ya están fuera, que están jubilados, ¿no? Que ya pueden hablar de manera abierta, y otros que hablan con la cara tapada y bueno. Luego también hay esta otra que a mí me da mucho la atención en torno a las violaciones correctivas de mujeres lesbianas en África, ¿no? Que es un tema... Ah, claro. Now You're a Woman. Es un documental que todavía yo no he visto, porque se está acabando ahora. Es un documental muy especial porque es una coproducción además con el Casal Lambda. El Casal Lambda es esta institución que, a partir de la cual se hace el festival, bueno, es la que organiza el festival, y el Casal Lambda ha coproducido este documental con la autora, Alba Muñoz, que ha ido a Kenia y ha entrevistado a esta activista, Gerard Ayo, pues una luchadora por los derechos de gays y lesbianas, que efectivamente, como tú dices, fue víctima de una violación correctiva, y estará con nosotros, Gerald, para el estreno absoluto mundial del documental en el Fire. Qué bien, y también qué bien que el proyecto mismo del Lambda empiece a dar pasos también en la comproducción de piezas, ¿no? De películas, sí, exacto. También te quería preguntar respecto a una cosa que siempre se exige a los festivales de cine LGTB, que es los equilibrios entre lo G, lo LT, ¿no? Como esta necesidad, y que sé que hacéis un esfuerzo por intentar tener una mirada amplia y no hacer una cosa como muy gay centrada. Claro. ¿Qué tal este año esta...? Bueno, como más o menos como siempre cada año, los festivales de cine LGBT somos víctimas, entre comillas, también de la discriminación hacia las mujeres y los transexuales, en el sentido de que hay muchas menos películas buenas que tocan los temas lésbicos o temas transexuales. Entonces, nosotros hacemos una selección, en ese sentido solamente seleccionamos películas muy buenas, muy interesantes y además a nivel fílmico muy buenas. Y claro, hay menos películas de chicas que de películas de chicos, por decirlo de alguna manera, pero aún así hemos conseguido, por supuesto, una buena selección. Si quieres te doy algunos ejemplos de películas de mujeres y después que tocan el tema de la transexualidad. En cuanto a mujeres, tenemos un documental que también tiene que ver con el tema de las primeras luchadoras, en este caso, que se llama Dykes Camera Action, un documental norteamericano que habla de las primeras mujeres cineastas a finales de los 60, principios de los 70, estas mujeres extraordinarias que escribieron la historia del cine femenino estadounidense y mundial de alguna manera, ¿no? Porque abrieron la brecha. Tenemos otra película que es un largo de ficción que se llama L'Animale, una película muy chula de una chica rebelde que es una adolescente muy díscola, que le pasa cosas entre sus grupos de amigos. Tenemos otra película que se llama Luft, o sea, aire, una película alemana muy bonita sobre una relación entre dos chicas, y etcétera. Tenemos también una película que toca un poco todo, un poco todo en el ámbito LGBT, que es Knife and Heart, la última película de Jan González, el díscolo director francés, donde actúa Vanessa Paradis, que tiene un papel lésbico, y toca también el tema de la homosexualidad y de la transexualidad. Entonces, aparte de esta programación enfocada a las mujeres, tenemos también, como sabes, una sección especial dedicada a transexualidad que se llama Pantalla Trans. Tenemos 2 películas este año, tenemos varios cortometrajes además, pero 2 películas, un largometraje que se llama Zen sul ghiaccio sottile, Zen sobre el hielo fino, digamos. La historia también de crecimiento emocional y de una chica que no sabe si es chico o chica, y seguimos sus pasos a través de una historia de amor que tiene con otra chica. Y tenemos un documental muy interesante sobre los militares en el ejército estadounidense, Transmilitary, que se enfoca sobre los 15.000 transexuales en el ejército que se supone no pueden decir que son transexuales. Entonces, con una situación muy dura. Y en relación a eso también me preguntaba, ¿los públicos del festival
corresponden con la temática de las películas, es decir, las películas de cine lésbico están sobrepresentadas de un público de mujeres. ¿Eso tiene que ver o ya es una cosa más ecléptica que la gente va al festival y no espera ver la película de su tema? Pues inevitablemente tenés un poco más de chicos que en las películas de chicos y un poco más de chicas en las películas de chicas, pero yo creo que eso se está difuminando bastante. Cada vez más, yo veo cada vez menos esta especialización del público, digamos. También porque nuestro objetivo como festival es hacer un festival para todo el mundo, para toda la sociedad. No somos un festival únicamente dedicado al colectivo LGBT, que por supuesto también, pero intentamos realmente que el evento sea para toda la sociedad, porque no queremos convencer a los convencidos, más bien queremos visibilizar nuestro colectivo para gente que quizás no lo había visto antes. Con lo cual, por eso lo hacemos en el Instituto Francés, por ejemplo. El Instituto Francés de Barcelona desde hace ya 8 años es la sede del festival. Es una alianza muy particular. Sí, es una alianza muy buena. Muy fructífera, ¿no? Pero es verdad que no sería la más evidente y en cambio muestra como unas alianzas muy interesantes. Sí. No, fue una gran suerte y de hecho fue nos lo propusieron ellos. Dijeron, pues, ¿por qué no queréis programar durante 10 días en el Instituto Francés? Os dejamos la sala y eso, llenáis de contenidos durante 10 días la sala del Instituto Francés. Eso fue hace tiempo cuando había un director que ya no está, y han pasado 2 otros directores y una directora y nos han mantenido esta colaboración que para nosotros es básica, evidentemente. Tenemos otras colaboraciones en ese sentido con otras instituciones para llegar al público en general. Tenemos una colaboración muy importante con Casa Asia, porque tenemos también una sección temática de películas asiáticas. Entonces, lo mismo, es para llegar al público general, digamos. Tenemos otro pequeño acuerdo con Casa América Cataluña, que apadrina una película latinoamericana. Entonces todas estas alianzas sirven para esto, para llegar al público en general. Es muy interesante porque a la vez es un tipo de festival que además intentáis que haya una cierta representación de películas de distintos territorios y trabajáis con las embajadas, es decir, que realmente tenéis un compromiso. Bueno, creo que la sección del Este del Edén de cine asiático es muy muestra de ello, pero que hagáis el festival en un espacio de cultura francófona, es decir, que hay como una cosa que tiene que ver con la diversidad sexual y de género amalgamada con la diversidad cultural, ¿no? Sí. Y además intentamos invitar a directores, ¿no? O actores. Y como tenemos un presupuesto que no es enorme, solamente podemos invitar a directores o actores extranjeros si nos ayudan las embajadas de los países que corresponden a las películas. Que sea Estados Unidos, Francia, por supuesto, Inglaterra, o sea, el Reino Unido este año también nos apoya para invitar a un director. Suiza muy a menudo nos ha ayudado. Entonces, eso nos sirve para internacionalizar todavía más el festival y, por supuesto, para permitir al público pues, conocer de primera mano a los creadores de las películas. Yo creo que también lográis mucho salir de una cosa muy etnocéntrica o europea o norteamericana, ¿no? Porque tenéis cine africano, cine asiático, cine latinoamericano, cine australiano, y no todos los festivales juegan también con esa mirada, ¿no? No, exactamente. Nosotros tenemos películas de todo el mundo. Si la película es buena, nos interesa. Si quieres te explico un poco el porqué. Es decir, cuando hace 10 años, Joaco Ezpeleta y yo mismo llegamos para coordinar el festival, que ya había tenido una trayectoria anterior desde el 1995. Es el primer festival de cine LGBT de España, el Fire. Entonces, cuando llegamos en el 2008 para dirigir el festival, pensábamos que era importante volver un poco a la esencia de lo que es el Casa Lambda, que a su vez es el primer espacio LGBT de España, creado en el 76, un espacio creado con este objetivo educativo de visibilización del colectivo LGTB. Entonces, cuando llegamos, dijimos, queremos películas que todas tengan algún aspecto educativo, es decir, que todas sean susceptibles de enseñar algo a alguien que no es ni gay ni lesbiana. Por todos los públicos. Ser vistas por todos los públicos, exacto. Y para ser vistas por todos los públicos, la película tiene que ser muy buena.
a nivel fotográfico, no solamente a nivel de contenidos, porque recibimos muchos documentales que pueden ser muy interesantes a nivel de temática, porque tocan un colectivo que está particularmente amenazado en Chechenia, en África, pero pasa a menudo que hay muchos documentales que no son buenos a nivel de calidad fotográfico. Entonces, no los seleccionamos solamente documentales o películas de ficción que todas sean susceptibles de pasar por el circuito convencional de la distribución cinematográfica, por las salas de cine. El nivel que hemos puesto es muy alto en ese sentido y eso es el criterio del festival. Ahora que decías lo de la cuestión educativa, este año también hacéis una apuesta también por estar presentes en una programación escolar, ¿no? Sí, exacto. Tenemos un programa educativo desde hace muchos años, un programa educativo que era pues mesas redondas alrededor de una película, de una temática, pero hemos pensado que realmente había un colectivo que no atendíamos lo suficiente, que era el colectivo de adolescentes. Y hemos, este año decidido darle la vuelta al programa educativo para que sea escolar. Y es una gran novedad. Estamos muy contentos, muy orgullosos de esta primera edición escolar. Ya tenemos unas cuantas escuelas que han reservado para estos 2 días de programación. Tenemos un programa de cortometrajes. Un día, el miércoles 12, y luego el jueves 13 vamos a proyectar un documental que se llama Out, un documental de Denis Parrot, que es un documental genial que ha pasado en muchos festivales, sobre salidas del armario de adolescentes, ¿no? de sus padres, en clave positiva, que es lo que nos interesaba, ¿no? Para decir a los jóvenes de hoy, no tengáis miedo, hay que ser valiente, por supuesto, pero tenéis que pensar que es mucho mejor vivir bien que en el armario. Sí. 24 años lleva existiendo esta muestra y vosotros lleváis 10. Y supongo que eso os da una enorme perspectiva para poder valorar cómo ha cambiado también la producción, los públicos y los contenidos de las películas que os llevan en estos últimos años. O sea, el aumento de la visibilidad del colectivo ha modificado la temática del cine que se hace. Sí, por supuesto. Cuando llegamos al principio, o sea, en el 2008, teníamos que mendigar un poquito las películas, ¿no? O sea, no éramos famosos, entre comillas, entonces era difícil conseguir los títulos que queríamos porque nos veían como un festival pequeñito y tal. Luego ha evolucionado mucho la manera de recibir las películas. Hay un desarrollo tremendo desde entonces de plataformas que ponen en contacto los festivales y los directores. Tú pones la temática de tu festival y automáticamente te llegan películas. Entonces, ahí hemos empezado a mejorar mucho la temática de las películas que queríamos proyectar con este criterio que te decía antes de educativo, entre comillas, ¿no? Hemos ido afinando este criterio cada vez más. Y luego hemos ido a otros festivales, hemos empezado a viajar, a ir a Berlín para conocer a las distribuidoras, para tener un contacto más cercano con ellas. Y evidentemente esta cercanía que tenemos ahora con las distribuidoras nos permite obtener más fácilmente las películas que queremos. Entonces ha evolucionado mucho eso, la técnica y la calidad de las películas. ¿Y respecto a las historias que se cuentan? Las historias, siguen quizás la evolución de la sociedad, ¿no? Ha habido una revolución quizás en los 10 últimos años en cuanto a transexualidad, por ejemplo. En cuanto a diversidad de las identidades sexuales, ha habido una moda, entre comillas, una moda buena. Yo creo que es genial que haya salido todo este vocabulario, ¿no? Que hace 10 años nadie conocía, de cisgénero, transgénero, intersexual. Bueno, es una cosa que ahora está un poco más en el espectro del público en general, y eso lo hemos notado mucho en las películas, en los documentales, muchísimo, ¿no? Luego, tenemos cada vez más películas de chicas buenas, por ejemplo, también es ¿no? Lo que decíamos antes, que era difícil antes, ahora sigue siendo más difícil encontrar películas de chicas buenas que chicos buenos, pero tenemos más, es un poco más fácil. Y también respecto, por ejemplo, yo la sensación, ¿no? Ahora estaba pensando, por ejemplo, en una película que estrenasteis hace algunos años, latinoamericana, en la inauguración, que era respecto a una chica que no era fácil decir si era lesbiana o bisexual o y ese tipo de películas también están empezando a llegar más, ¿no? Películas que no se pueden clasificar. ¿Tú hablas de Appropriate Behavior, de Desira Cabán, o...? No, creo que era una película chilena, pero que tenía como una estética muy fresca. Ajá. Y entonces, sí, yo creo que era Joven y Alocada. Sí. Puede ser, sí. Y entonces
también tenéis un tipo de películas que no son sello LGTB. O sea, están pasando muchas cosas, tampoco se definen claramente, ¿no? Bueno, queremos, como te decía antes, llegar a todo el público. Entonces, es verdad que cuando elegimos una película, a mí me gustan las películas que tocan el tema de la homosexualidad, pero de manera quizás un poco tangencial, ¿eh? Que no sea obligatoriamente el foco central de la película. Por ejemplo, hay una película que se llama Euforia, en la selección de este año, una película italiana, buenísima, que narra la vida de dos hermanos. Uno es gay, es un chico un poco yuppie que tiene una vida con mucho dinero, se droga, tiene muchos amigos, es muy flamboyant, como podríamos decir en inglés. Y su hermano es todo lo contrario, su hermano vive en un pequeño pueblo, es maestro y está enfermo. Su hermano tiene un cáncer, no lo sabe. Entonces, la película se centra sobre la relación entre estos dos hermanos. Está el tema de la homosexualidad, pero además de todo el resto. No es el tema principal, ni muchísimo menos. Yo creo que eso es muy interesante de la apuesta que hacéis. Claro, porque pasan muchas cosas en esta familia, entre estos dos hermanos, con el resto de la familia. La homosexualidad está por ahí y tiene consecuencias, pero no es el centro de la película. Y otra cosa que me hacía pensar, bueno, nosotros en el Estado español hay muchos festivales de cine LGTB, ¿no? Diversos, bueno, pues el Cinemat, o sea, hay distintos. El Cineguac en Exacto. Bilbao. Sí. Y yo pienso siempre que eso es así, pero creo que vuestro festival tiene una particularidad que yo no sé explicar, pero quizá tú sí. No sé si es en la estética, en el tono, en la manera de comunicarlo, pero que lo hace distinto, ¿no? Que no es solo un festival de cine LGTB. Yo creo que tiene que ver con lo que te he dicho antes, que es que realmente queremos poner películas que todo el mundo pueda ver. Creo que somos el festival que más trabaja este ámbito. Pero esto ¿genera que tenga un público heterosexual cada vez mayor? Sí, lo vemos directamente. A ver, no te podría decir un porcentaje exacto de público no LGTB, quizás es un 30%, bueno, que es, pero ¿no? es alto, sí. Y si no es un 30, igual es un 20, pero va por ahí. Quizás será un 15 o un 10 en los otros festivales, no lo sé, porque son cosas que son pero tener eso como objetivo de medir. Es muy interesante. Claro, porque es lo que te dije antes, no queremos autoconsumo. Sí, no queremos convencer a los convencidos. Entonces, yo tengo un objetivo también en el futuro, es que este festival, cambiar un poco el subtítulo del festival, que es FIRE, Festival o Mostra Internacional de Cine Gay y Lésbico, que es lo que es. Pero tocamos la diversidad afectiva en general. Entonces, el concepto de diversidad afectiva es el que a mí me gustaría en un futuro que apareciera realmente en el título. FIRE, Cine y Diversidad Afectiva, por ejemplo, ¿no? Porque diversidad afectiva en el fondo somos todos. Sí, o sea, claro la cuestión de las identidades, pero que todo el mundo tiene un cuerpo, una identidad, un deseo. Exacto. Y no está focalizado solo Exactamente. ahí. Ahora te voy a hacer una pregunta impopular, pero de abogado del diablo, que sería, mucha gente podría pensar, pero ¿hace falta todavía un festival de cine LGTB cuando ya hay pelis LGTB, ya hay personajes LGTB en las series? ¿Por qué sigue siendo necesario, no? Hace falta más que nunca. Hace falta más que nunca porque hay muchísimos países que producen mucho material muy importante de documentales o largometrajes donde en esos países no se puede pasar la película, ¿no? O sea, países como yo qué sé, Uganda, Kenia, por ejemplo, Rusia, por supuesto, Chechenia, países donde la homosexualidad significa la muerte, donde hay creación, hay cineastas ahí que hacen cine. Entonces, si no tú como occidental, entre comillas, no eres por lo menos el receptáculo de estos testimonios, ¿dónde van a poder enseñarse estos trabajos, ¿no? Los festivales son una plataforma, son una ventana imprescindible para enseñar entre otras muchas razones, ¿no? estos trabajos. O sea, somos la voz de mucha gente, no nosotros, el FIRE en particular, sino todos los festivales de cine LGBT en general. Y más allá de ser el altavoz de producciones que quizá en sus contextos no pueden exhibirse, ¿tú piensas que hay algo que aporta la cuestión de hablar de estas cuestiones desde la cultura? Bueno, aquí también, sí, por supuesto. O sea, podrías pensar que lo tenemos todo, ¿no? Porque hay una ley de igualdad, sí. Pero no lo tenemos todo en absoluto, porque falta todavía una visibilización social enorme. Hay todavía, lo hemos visto con la agresión al centro LGTB, una semana después de su apertura, vemos que hay una homofobia enorme. El año 2018 ha sido el año que ha visto repuntar las agresiones homófobas en España, en Francia, en muchos países
europeos. Yo creo que un 30% más, con un 66% más de violencia física, además, ¿no? Hacia gays y lesbianas, con lo cual hay mucho por hacer todavía en cuanto a luchar contra la homofobia. Cultural, ¿no? Si alguien que es heterosexual y nos está mirando, ¿cómo invitarías a esta persona al Fire? Pues lo invito evidentemente para ver buen cine. Es buen cine, es cine antes de todo, antes de ser cine LGBT. Es un cine que no se puede ver aquí porque la selección nuestra es... solamente seleccionamos películas que no se han visto en Barcelona. O sea que por lo menos tendrás la seguridad de ver películas que no has visto en ningún otro lugar, salvo si has viajado, pero en Barcelona ninguna de esas películas se han visto. Y eso, que son películas de calidad, en un entorno maravilloso que es el Instituto Francés, que es una sala de cine de verdad, una sala de cine muy grande, de 300 butacas. Tenemos además una terraza muy acogedora, con una barra muy dinámica y una vida entre película y película que realmente merece la pena vivir. El festival no es solamente cine, por otro lado, también son algunas actividades previas que estamos empezando estos días. Mañana, por ejemplo, estaremos en la librería Caldés haciendo una firma del libro Vestidas de Azul. Haremos un vermut festivo el domingo 9, antes de empezar la primera sesión de las 4. Pues eso, para hacer un poco de team building del festival, claro, con el público. Vamos a recordar también las fechas y el tema de las entradas. En la inauguración es el jueves 6 de junio. Vale, la semana que viene. Y dura 2 fines de semana, o sea, hay tiempo y hay algunas películas que se reponen. Sí, son 10 días de película, del 6 al 16. Los largometrajes, más o menos todos se repiten una vez. Y los documentales se hacen una vez y a veces 2 veces. Vale. Pero, ¿y las entradas? Y las entradas se compran en el Instituto Francés o se compran online, son 6,5 € por entrada. Hay bonos también. Si eres socio del Casa Lambda, por ejemplo, es mucho más barato. O si eres socio del Club 13 es más barato. Hay 2 sesiones que son importantes que se hacen también en el centro LGTB. Sí. Hacemos una sesión de cortometrajes que se repite una vez en este nuevo auditorio del centro, que es una maravilla que os invito a descubrir, por supuesto. Antoine, muchas gracias. Mucha suerte en esta nueva edición del festival. Esperemos que se amplíen los públicos y, como bien decís vosotros, ni un pas enrere. Ni un pas enrere. Aquí tenéis la imagen del festival. Muy bien. Gracias. Gracias, Miquel.